No. Hola, profesores, ¿me escuchan? Por favor, que alguien me responda si es que me escucha o no. Bajito, Ítalo. Se escucha muy bajito, Ítalo. ¿Sí? Sí, muy bajo. ¿Me escuchan? No, se escucha bajo todavía, Ítalo. Ahora sí. ¿Me escuchan o no? Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Fuerte y Oye, claro. tía, pero acontecido la charla, no podía ser entre la cortina, ahora el tema del audio, bueno, son cosas que pasan con respecto a este tema de la tecnología y el tema online también que nos trae estos temitas ahí de improviso. Bueno, profesores, buenas noches. Una vez más reunidos para una nueva charla Más Vóley para Todos, donde, bueno, el mensaje que damos al comienzo, que ya es habitual, el reunirnos para poder compartir, sacarnos las dudas con respecto a los temas que se estén planteando por medio de la exponente, que hoy día tenemos a nuestra primera representante femenina, y que esperemos que se sigan repitiendo en las charlas que vienen. Y bueno, el tema de hoy día va a estar bien interesante porque vamos a ir en camino de diferentes etapas que hay que ir quemando para lograr llegar al título, al subtítulo que teníamos como de preparación física, que era coordinación y agilidad, ¿ya? Ahí inclusive la profesora que iba a estar exponiendo hoy día me dijo, profesor, para poder llegar a la agilidad, a la coordinación, la agilidad, tenemos que pasar por unas etapas que no son menores y que hoy día nos va a explicar, y que tuvo la voluntad también de hacer esta presentación para todos nosotros. Profesora Karina, bienvenida. Muchas gracias, Ítalo. Buenas noches a todos, espero que se encuentren bien. Y agradezco la oportunidad de poder compartir igual un poquitito de conocimiento, así como he podido aprovechar yo todo el conocimiento que han presentado en charlas anteriores. De verdad creo que es una muy buena instancia para poder aprender, para poder crecer, y si podemos colaborar todos un poquitito, mucho mejor. Buenísimo, Karina. Bueno, para nosotros es un placer tenerte acá, como decía, nuestra primera exponente femenina, y espero tener muchas más en las próximas charlas. Y bueno, voy a comenzar presentando ahí con unas diapos tu experiencia, y bueno, ahí también voy a hacernos algunas preguntas con respecto a este mismo currículum, ¿ok? Todo claro. Bien. Ahí está, me van contando si se ve la presentación. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Me salté al tiro y al título, al nombre de la profesora y bueno, algo de su experiencia. Bueno, comenzando como siempre con nuestra primera diapo de charlas Más Vóley para Todos, que ya es habitual. Y bueno, les comienzo a presentar a la profesora Karina Sandoval, entrenadora nacional nivel 2, profesora de educación física, magíster en educación física con mención en condición física y vida saludable. Este lo está cursando. Magíster en educación física con mención en condición física. Bueno, ahí estoy repitiendo porque encontré que era demasiado bueno este título. 2017, bueno, tenemos el intercambio a la Universidad de Campinas, que es en Brasil. Ahí le vamos a hacer después unas preguntitas con respecto a eso, porque me pareció bien interesante ahí que pudiera estar presente en ese país, que el voleibol todos conocemos bien fuerte. Bueno, la experiencia laboral 2016, ayudante técnico en el Club Estudiantes Araucanía, categoría sub-13 y sub-14. 2016-2017, preparadora física de la selección de voleibol de la Universidad de la Frontera. 2018, entrenadora del Club de Voleibol Manquecura de Temuco, clasificando al Nacional categoría adulta. En ese mismo año, entrenadora Club Carmelitas de Padre de las Casas, categoría sub-12 y sub-14.
2019 a la fecha, docente Universidad de la Frontera, y en este está a cargo del ramo Metodología del Voleibol, electivo Especialidad de Voleibol y electivo de Formación General del Voleibol. Encargada del taller de voleibol del programa polideportivo de la Municipalidad de Temuco, entrenadora del Club Deporte Araucanía y entrenadora personal y administradora del gimnasio UFR. Bueno, aquí tenemos ya un repaso bien rápido de la experiencia de Karina, que a mí me llamó la atención porque estuviste también en Brasil haciendo un intercambio. ¿Y cómo fue esto? ¿Cómo llegaste allá? Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, tuve la oportunidad de postular a la beca Santander Iberoamérica y luego de pasar por muchas etapas, finalmente me adjudiqué esta beca gracias a que tuve un buen currículum para postular y obtuve excelencia académica varios años, así que ahí soy un poquitito nerd. Y bueno, me fui allá, estuve viviendo en Brasil 6 meses y medio, estuve estudiando, tuve 6 ramos allá en la Universidad Estadual de Campinas, en el estado de Sao Paulo, y bueno, ahí aproveché al máximo la estadía y aproveché de meterme en el mundo de voleibol igual, que hay en Brasil, que es muy diferente de lo que se ve acá en Chile. Así que ahí yo creo que saqué muchas de las cosas que hoy en día estoy aplicando y replicando también, porque al final uno sale afuera y trata de adquirir todos los conocimientos que encuentra y tratar de aplicarlos de la mejor manera acá en Chile también. Oye, ahí tú justamente mencionabas de un poquito nerd, que es como yo considero que ya ser crack en el tema del estudio, del deporte, llegar a Brasil, no es menor, entonces justamente ahí investigando, creo que estuviste algo como unos poquitos años teniendo excelencia académica en la universidad, ¿fue así? Sí, tuve 4 años seguidos con el título de excelencia académica, lo que implicaba tener el promedio más alto de todas las generaciones, así que Chuta. En realidad yo le ponía harto al estudio y bueno, en realidad me gusta harto estudiar y me gusta entender el funcionamiento de las cosas, así que ahí respecto a la fisiología es como la parte que me gusta más, porque creo que tenemos que partir de eso para poder entender cómo funciona. Dame un segundo, Karina. Por favor, profesores, entren con el micrófono en silencio para no interrumpir la conversación. Gracias. Bueno, Karina, y no te escuché la última parte, a ver si me la puedes repetir, porque justo ahí se metió el micrófono. Cuéntame. Bueno, que una de las partes que más me gusta es la parte de la fisiología, donde yo les decía que es súper importante tener claro cómo funciona nuestro cuerpo para poder después transpolar esa parte a todas las acciones que nosotros realizamos, llevarlo al deporte. La fisiología deportiva es un mundo de conocimiento y primero tenemos que entender el por qué pasan las cosas para después aplicarlo a nuestros deportistas y no cometer errores entre medio que de repente pueden tener un costo alto para la salud de nuestro deportista o los podemos inclusive lesionar si es que no tenemos ese conocimiento fisiológico especial. Así es, toda la razón. Es importante tener las bases súper claras y obviamente dentro de esas bases el funcionamiento inicial, que de repente no son tan bases, sino que es un estudio con bastante profundidad, pero que se logra después tener un dominio bastante importante sobre lo que se quiere enseñar en la forma más simple de ver, que son fundamentos, técnicas y que tienen un desarrollo detrás de entrenamiento y bueno, hay que conocer estos temas. Así que, Karina, te comparto pantalla. Te dejo compartir pantalla para que puedas entregarnos tu presentación y comenzamos, ¿te parece? Ya, sí. ¿Yo Buenísimo. la comparto? Dame un segundito, déjame dar la opción. Ahí está. Ahí sí, ¿se ve? Sí. Karina, antes de comenzar, profesores, la forma de la charla, de esta exposición de la profesora Karina, es la misma de siempre. Vamos a estar haciendo preguntas por el chat, las vamos a ir resolviendo ahora, sí, la mayoría por medio de la misma exposición, y al término de esta charla vamos a dejar ahí la posibilidad de poder abrir micrófono, por favor levantando la mano, para estar ordenaditos y poder dar la palabra y hacer preguntas directas, ¿ok? Profesora Karina, adelante. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy, como decía Ítalo, el tema es la preparación física del voleibol enfocado en coordinación y agilidad. Él me había mostrado unas encuestas que habían realizado y uno de los temas que más llamaban la atención eran precisamente estos dos,
ya que muchas veces se asiste a charlas o a presentaciones donde se habla siempre de lo mismo respecto al voleibol, que es pliometría, fuerza, pero estos dos puntos no se tocan con exactitud y yo creo que a veces los damos por pasado, pero deberíamos profundizar un poquitito más para saber bien cómo desarrollarlo desde que son pequeños hasta que son adultos, ya que estos dos conceptos se pueden trabajar a lo largo de toda la vida de nuestros deportistas, inclusive cuando son adultos mayores se pueden seguir trabajando estas dos características, así que es súper importante y me llamó mucho la atención el tema igual, así que va. Buenísimo. Primero, el objetivo de la preparación física en general es aumentar el rendimiento deportivo mejorando la funcionalidad y las capacidades físicas necesarias para el voleibol. Acá, importante detallar la parte de funcionalidad. Nosotros necesitamos como entrenador y como preparador físico tener atletas y tener deportistas que sean funcionales. Ya no me basta simplemente con que pueda repetir un gesto técnico exacto todo el tiempo, si no lo puede hacer funcional con el resto de lo que tiene que ver en un partido de voleibol. ¿Ya? Porque a la hora de estar en un partido de voleibol tenemos que tener presente muchos aspectos como los aspectos coordinativos, el estar atento a los balones, estar atento al compañero, es mucho más allá que simplemente tener un buen gesto técnico. Así que la preparación física tenemos que enfocarla a mejorar la funcionalidad y tener un deportista que sea completo. Objetivos generales de la preparación física, en este caso, primero tenemos que identificar las características básicas del deporte. ¿Ya? Todas las preparaciones físicas son individualizadas y particulares. La misma preparación física que yo hago para el voleibol no va a ser la misma que la aplico al básquetbol, no va a ser la misma que la aplico al fútbol, porque tenemos muchas cosas diferentes, como por ejemplo, entrenar en base al sistema energético predominante. Aquí es donde les digo que la fisiología tiene un aspecto muy importante, porque si comprendemos bien esto, vamos a poder tener un buen desarrollo de nuestro atleta. También acá, algo que mencionaba igual en la presentación de la semana pasada, el profesor, era que los preparadores físicos siempre hacían evaluaciones al inicio y son súper importantes, ya que tenemos que conocer cómo llegan los atletas antes de comenzar. Porque si no nos fijamos en estos aspectos que muchas veces son básicos, corremos el riesgo de lesionar a nuestro atleta o que se lesione. También tenemos manejar conceptos, es importante conocer el concepto para poder entender la metodología del entrenamiento. El día de hoy lo vamos a centrar primero en la base del entrenamiento. En el voleibol, algo que tendríamos que trabajar siempre es el core y la propiocepción, ahí vamos a hablar un poquitito de esos temas, y específicamente la coordinación y la agilidad. Primero tenemos que tener características a considerar, que en este caso son movimientos acíclicos. A diferencia de otros deportes, el voleibol es acíclico, ya a diferencia de una carrera donde están corriendo continuamente, que sería un deporte cíclico, en el voleibol tenemos muchos movimientos de trabajo intenso, luego tenemos pausas, trabajo intenso, y es debido a la dinámica que se da precisamente en el deporte. Otra característica importante es la carrera de impulsos. En el voleibol tenemos muchas carreras de impulso y las cuales tenemos que entrenar también dentro y fuera de la cancha. Carreras de impulso en el saque, en el remache, en el bloqueo, existen muchas. Detenciones bruscas, aquí hay que tener mucho cuidado porque hay mucho desplazamiento rápido, muchos movimientos que requieren de una detención brusca para poder frenar el movimiento y ejecutar una técnica o una acción dentro del juego. Tenemos también golpeos, diferentes tipos de golpeos, desplazamiento en tramos cortos, esto es súper importante, tener claro que en el voleibol el desplazamiento, si tenemos una buena defensa distribuida, el desplazamiento que realice el jugador no va a ser muy largo. Por lo tanto, el entrenamiento que deberíamos realizar es en desplazamientos cortos y muchas extensiones y flexiones. Ya durante el transcurso de nuestra actividad existen muchas flexiones y extensiones de todas las articulaciones del cuerpo, del hombro, de la cadera, de la rodilla, del tobillo, de todas las articulaciones. La pregunta, ¿qué metabolismo energético predomina? Aquí lo respondimos simplemente sabiendo cuánto dura en promedio un punto de voleibol. ¿Ya? Esta es la pregunta que siempre hago a mis estudiantes, es ¿cuánto dura aproximadamente un punto? Acá, generalmente, un punto regular puede durar entre 12 a 15 segundos y un punto largo entre 15 a 20. Esto es más o menos generalizado, ya que va a depender siempre de la categoría, va a depender de la etapa en la que se esté jugando, cuánto dura aproximadamente, pero generalmente un punto regular de 12 a 15, punto largo de 15 a 20. Esto es un promedio.
Por lo tanto, el sistema energético predominante va a ser el sistema de los fosfatos ATP-fosfocreatina. Acá entonces, como decía Oliveira, es un deporte acíclico que abarca varios eventos durante el transcurso del partido, intercalado periodos cortos de acciones, que serían las jugadas como tal, con algunas pausas de recuperación, que sería el momento de hacer las rotaciones y efectuar el posterior saque. Característica de este sistema energético: la intensidad de trabajo es máxima o submáxima, por lo tanto nuestro atleta tiene que estar siempre dispuesto a trabajar al máximo de su capacidad para tener el mejor desempeño posible. También tenemos que tener condiciones óptimas de calor en el músculo, pero sin fatiga previa. Aquí hay que tener mucho cuidado porque a veces se ve que cuando están haciendo un calentamiento o están comenzando a prepararse para un partido, se ve a los jugadores trotando. Muchas veces están trotando por un largo periodo de tiempo y ahí, ¿qué es lo que estoy haciendo con el jugador? Estoy fatigándolo. Entonces aquí voy a darle algunas recomendaciones igual después de cómo debiera de ser un calentamiento de voleibol ideal para aumentar el calor o la temperatura en el músculo, pero sin fatigarlo. Ejercicio de tipo aláctico que no sobrepase los 20 a 30 segundos. Ya esto para evitar la acumulación de ácido láctico. Y como recomendación siempre, hacer ejercicio lo más parecido a los gestos técnicos. ¿Qué debemos tener en consideración antes de empezar una preparación física? Primero, las características generales de los individuos. ¿Ya? Mi preparación física la voy a adaptar de acuerdo a la edad o categoría con la que estoy trabajando, el nivel competitivo, las experiencias previas de mis jugadores y el género. Acá es súper importante, sobre todo cuando se llega a la adolescencia. ¿Ya? Características individuales de los jugadores, esta parte yo creo que es una de las más importantes, las características posturales de mis jugadores, el rango de movimiento que poseen y si es que tienen lesiones. A veces se comienza una preparación física o se empieza una temporada, se realizan algunos ejercicios y se lesionan algunos jugadores de manera muy rápida porque me salté esta parte de evaluar a mis jugadores. Así que aquí es muy importante evaluar, y esto requiere de un diagnóstico al inicio. A veces puedo demorar un poco en realizar una buena evaluación, pero es necesario. Aspectos generales de la preparación física: primero, tener claro el objetivo grupal, tener claro el objetivo individual, metas de entrenamiento y, sobre todo, los plazos y las fechas. Esto tiene que ir de la mano con la periodización del entrenamiento que vaya a realizar. Acá, por ejemplo, tengo un diagnóstico postural. Esta fue una ficha creada en Excel que yo utilizo, donde coloco el nombre de mi atleta y de acuerdo a las zonas, por ejemplo, voy colocando si es que tiene alguna alteración. Aquí es donde el entrenador o preparador físico tiene que tener una especie de ojo clínico para detectar alguna alteración. ¿Ya? Por ejemplo, en la cabeza, lo típico en el voleibol, tener cabeza adelantada, hombro adelantado, puede tener algún hombro caído. En la columna hay que estar claro si es que tiene algún tipo de escoliosis, hiperlordosis, porque todo esto va a afectar el desempeño que tenga mi jugador a la hora de realizar la preparación física un poco más profunda. Vicios posturales típicos en el vóley, como podemos apreciar acá: hombro adelantado, cabeza adelantada. Acá nosotros podemos colocar un hilo colgando y podemos ver si se para derechito, si es que los puntos de conexión están perfectos en la columna, y determinar si es que tiene alguna de estas patologías y ir anotándolas de inmediato en un Excel para ser un poquito más ordenado. Otro típico es tener genuvaro en la rodilla por malas posturas al momento de pararse, en los tobillos también cuando tienen problemas en la pisada, y en la espalda, sobre todo en las mujeres, se ve mucha hiperlordosis y escoliosis, así que aquí hay que tener mucho cuidado igual, porque de repente cuando hacemos algún ejercicio pueden presentar molestias y puedo tener una jugadora ausente en un partido solamente porque no aguantó ese dolor y pierdo una jugadora por no haberla entrenado como correspondía. Y otra cosa es la escápula alada, que si no se trabaja bien igual podría causar problemas a nuestro deportista. Dolores y lesiones típicas del voleibolista, tenemos que tenerla igual anotada. Si es que algún jugador tuvo alguna lesión hace poco, tengo que tenerlo siempre registrado para partir desde un punto más bajo o con ejercicios específicos para ese jugador. En el voleibol lo típico: dolores en el hombro por sobreexigencia, en los tobillos por malas caídas, rodillas, la espalda, ¿ya? Son lo típico, y ahí tenemos que, si es que tenemos un kinesiólogo en el equipo, mejor, y si no, cada deportista sabe realmente si tiene algún dolor, así que nosotros tenemos que ser catetes ahí
y preguntarle si es que tiene algún problema. Después de esto tenemos las evaluaciones de rango de movimiento y estabilidad central. El objetivo es determinar acortamientos musculares y falta de estabilidad, porque esto podría molestar un poquitito el desarrollo posterior. Para esto yo adapté una tabla de valoración. Tuve la oportunidad de asistir a un curso con Vicente Ormazábal y él me orientó un poquitito en esta parte, algunos lo deben conocer, y bueno, él usaba una tabla similar a esta que él aplicaba en la Universidad de Conce con sus deportistas. Ya lo que yo hice fue adaptar esa tablita para hacerla un poco más sencilla para aplicarla con mis jugadores. Y aquí yo hacía algunos test y les iba dando algunos puntajes. Por ejemplo, las valoraciones iban del 1 al 3, significando deficiente, regular y bueno. Acá, por ejemplo, el test de sentadilla profunda se evaluaba de manera total. La valoración en este caso sería buena, entonces la valoración total es un 2 también. Elevación de pierna, aquí se evalúa por derecha e izquierda. Y aquí se va viendo si son los dos el mismo número, nos da el mismo número al final. Pero, por ejemplo, acá en estocadas lineales, si tengo izquierda y derecha, con la pierna izquierda tiene un 1, o sea que es deficiente, con la pierna derecha tiene un 2. Acá, en vez de sacar un promedio normal, siempre me voy a apuntar hacia el número más bajo, para prestarle mayor atención a esa articulación o a ese movimiento para poder mejorarlo a la hora de hacer la preparación física como tal. Esta es una valoración sencilla. Y acá tenemos los test. Ya, por ejemplo, en el test de sentadilla profunda, le pedía a mis jugadoras que se ubicaran con las piernas separadas y trataran de hacer una sentadilla profunda lo mejor que pudieran. Evaluaba acá en las rodillas si es que tenía alguna desviación hacia afuera, los tobillos, la dorsiflexión y en la cadera también. ¿Ya? Así que aquí, ojo clínico, ir anotando todo lo que encontraban y usar las determinantes que les mostraba en la diapositiva anterior. Movilidad de hombro, acá se puede apreciar que con el hombro derecho estaba bien, pero cuando lo hacía con el otro brazo, se notaba un acortamiento. Ya aquí puede ser que tenga alguna distensión en el hombro o que tenga un acortamiento en el pectoral que le impida hacer el movimiento como corresponde. Y acá tenemos otro que es para evaluar si es que tiene acortamiento en los isquiotibiales y en la cadera. Acá tenemos estocadas lineales igual, determinamos si es que hay problemas en la cadera, en la rodilla y en la dorsiflexión. Acá me faltó igual la mirada desde frontal para ver si es que la jugadora tenía alguna desviación de la rodilla hacia lateral o hacia medial, para determinar si es que teníamos que fortalecer algún músculo específico, ya sea de los aductores o de glúteo medio. El paso de vallas igual, acá si se dan cuenta es súper sencillo, puedo colocar 2 sillas, un palo de escoba y con eso ya puedo realizar este tipo de evaluación. Aquí determino si es que la cadera se rota hacia adentro o hacia afuera. El test complementario en H me sirve para ver la estabilidad central. La idea es que se apoye con las manos y con los pies y trate de elevarse solamente haciendo fuerza en la zona del centro del cuerpo. Generalmente las jugadoras no pueden hacer este ejercicio, pero de repente nos sorprende y tenemos a alguien con un muy buen trabajo de core, así que nos da señales de que podemos seguir trabajando en él. Tenemos la estabilidad rotacional de cadera, la posición inicial, y lo hacemos primero con la lateralidad alterna o cruzada, y vemos si es que se le rota la cadera. Si pasa ese nivel, paso al segundo, desde la posición inicial a la pierna y brazo del mismo lado. En este caso, la jugadora se le rotó la cadera hacia un lado, por lo tanto tenemos problemas ahí de rotación. Bien, la preparación física, primero tenemos algunos entrenamientos básicos que considero que debieran de aplicarse siempre en todos nuestros calentamientos y en todas nuestras rutinas. Esto deberían de trabajarlo siempre, independiente de la categoría. Primero el entrenamiento de core, que nosotros lo tomamos como toda área del torso entre las articulaciones esféricas del hombro y de la cadera. Los músculos que lo componen, tenemos muchos músculos de la zona abdominal, de los erectores de la espalda, tenemos del psoas, acá tenemos un resumen más o menos de todos los músculos y de los movimientos que realizan, de flexión, extensión, flexión lateral y rotacionales. Aquí también se incluyen músculos como glúteo medio, glúteo mayor, todo eso nosotros lo tenemos que activar. ¿Cómo se entrena? Primero, escoger ejercicios que aíslen el núcleo a través de un rango dinámico de movimiento. Se puede aislar el núcleo evitando movimientos a menudo denominados antiejercicio o ejercicio isométrico y integrar al núcleo a través de ejercicios que requieren de estabilidad. Ya aquí moviendo algunas articulaciones y esto se puede hacer trabajando igual con elementos inestables.
los BOSU, los balones de pilates, entre otros. Ahí vamos a mostrar algunos ejemplos. Y aquí hay ejemplos de core, dependiendo si son de flexión, antiflexión. Ahí sí tienen este PPT, pueden revisarlo después para que vean cada uno de estos ejercicios y los puedan incorporar. Ejemplo de ejercicios de activación de core con plancha. Esta es una rutina muy sencilla que les enseño yo a mis jugadoras y que me ha funcionado muy bien a modo de calentamiento. La plancha frontal, aquí fijarse siempre que tenga una buena retracción escapular, el abdomen contraído y que mantenga el cuerpo lo más alineado posible. La plancha lateral, al comienzo les cuesta hacer la plancha lateral completa y les doy la facilidad de hacerlo de manera simplificada con apoyo. Tenemos la plancha Superman para trabajar la rotación de la cadera, la plancha de cadera como tal, elevando la cadera, contrayendo glúteo y manteniendo el abdomen apretado. La plancha de cadera con pierna elevada unilateral para aumentar aún más la tensión en la zona glútea. Y por último, la plancha del reloj unilateral. Acá les di un ejemplo del calentamiento con activación. La idea de esta presentación es darle harto de ejemplo porque a veces uno da solamente la información, pero no les explica bien cómo se debiera de aplicar. Entonces, por ejemplo, la plancha frontal, 15 segundos, después paso de inmediato a la plancha lateral, 15 segundos a cada lado. Ya acá está el resumen. Y esto de 3 a 4 series con 1 minuto de descanso entre cada uno. Una recomendación para esto, enseñarle a los jugadores a realizar esta rutina para que cuando ellos lleguen, por ejemplo, si llegan antes de la hora del entrenamiento, hagan esta rutina apenas llegan. Esto les va a ayudar a crear disciplina a los jugadores y nos ahorramos tiempo en el calentamiento. Entonces, el jugador llega, esto lo puede hacer en las graderías, lo puede hacer en algún pasillo. Si se puede conseguir una colchoneta, mucho mejor, lo pueden hacer en algún escenario. Generalmente los gimnasios tienen algún escenario disponible antes del entrenamiento. Entonces yo le enseño a nuestros deportistas, para no perder tiempo en esto, a que apenas lleguen, comiencen de inmediato su calentamiento con la activación del core. Entonces, en vez de mandarlos a trotar media hora, los tengo haciendo este ejercicio de activación, donde activo los músculos del core y logro aumentar la temperatura del músculo, que era algo de lo que les había planteado al comienzo. Para complementar ese tipo de calentamiento, se pueden hacer ejercicios de movilidad articular. Aquí, a preferencia que lo hagan con bandas elásticas, sobre todo para la articulación del hombro. Ya como le damos como caja al hombro en el deporte del voleibol, tenemos que tener una muy buena activación. Esto antes de los partidos y antes de los entrenamientos. Así evitamos que se lesionen. Ya, de recomendación de 8 a 12 repeticiones por cada ejercicio, porque si superamos ese umbral igual voy a terminar fatigando, así que de 8 a 12 solamente está súper bien. Y utilizar una banda elástica de resistencia mediana. A veces me llega un jugador con una banda negra que apenas se la puede, va a terminar lesionándose. Ahí recomiéndele que sea una banda de resistencia media o baja. Solamente quiero empezar la movilidad agregando un poco de resistencia. No quiero que realice un ejercicio de fuerza con la banda. Luego de esto, otro de los entrenamientos que siempre tenemos que tener en claro antes de llegar a la parte de agilidad y coordinación es el entrenamiento de propiocepción. Primero, traté de buscarles una definición más o menos clara, que es un concepto que está súper aceptado hace años, que es el término de que es información sensorial que contribuye al sentido de posición propia y al movimiento. Este sistema está compuesto por una serie de receptores nerviosos que están en el músculo, en las articulaciones y en los ligamentos. Este se va a encargar de detectar el grado de tensión muscular y el grado de estiramiento muscular. Esto va a depender de muchos estímulos sensoriales. Dentro de estos tenemos estímulo visual, auditivo, vestibular, que es la relación entre el visual y el auditivo, receptores cutáneos, articulares y musculares. Ya todos estos estímulos, entre mayores estímulos tengan un ejercicio, va a ser mucho mejor su aceptación para el organismo de la persona. Aquí les di algunos ejemplos, como les dije, me gusta dar ejemplos de lo que se puede hacer. Acá tenemos muchos dispositivos inestables, de repente en los gimnasios tenemos estos instrumentos, pero no los utilizamos como se debiera. Se pueden hacer sentadillas isométricas en el BOSU, manteniendo la posición de 15 a 30 segundos. Se puede hacer equilibrio en la plataforma, y siempre el detalle que yo le doy a este tipo de ejercicio es integrar el balón de voleibol. Ya a modo de calentamiento, esto ya puede ser en algún circuito, integro el balón de voleibol. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en el equilibrio unipodal en el BOSU se puede hacer lanzando y atrapando el balón. Acá puedo hacer un trabajo en pareja donde tengan el estímulo visual
del objeto móvil con el compañero, además de un aparato inestable en la zona del tren inferior. Existen diferentes bozos de diferentes tamaños, puedo hacer muchos ejercicios con esto, los puedo dar vuelta, trabajar al revés, se puede hacer una progresión. Estos aparatos de verdad que son maravillosos, si tienen, traten de sacarle el máximo provecho. Acá tenemos algunos otros ejercicios, tenemos la sentadilla mini bozo, aquí puedo agregar igual más resistencia con mini bandas, súper bien, les ayuda sobre todo a corregir a las personas que tienen varo de rodilla. Tenemos el deck back, que nos ayuda igual para ejercicios de estabilización lumbopélvica. Esto es súper importante en el voleibol, que tengan esa zona súper trabajada. Acá integro con balones de pilates, y se pueden hacer muchos ejercicios. Aquí les dejé igual los tiempos que se pueden trabajar, si es que quieren integrar este tipo de ejercicios, para que los puedan aplicar. Recomendaciones, sería para variar los estímulos propioceptivos. Como les decía, emplear instrumentos que generen inestabilidad. Bosus, mini bosus, plataformas inestables. Ahora igual existen algunas plataformas que son como una especie de skate, donde tienen que mantener el equilibrio. Ya todo eso nos puede servir mucho. Utilizar bandas elásticas para generar mayor tensión muscular e inestabilidad. Entonces así voy a generar un mayor reflejo propioceptivo del atleta. Y variar los estímulos. Puede ser utilizando gestos técnicos y balones de voleibol. Yo recomiendo mucho usar gestos técnicos del voleibol y complementarlo con estímulos visuales a través de objetos móviles que pueden ser el balón. Ahora sí, vamos a la parte del entrenamiento de la coordinación. La coordinación motriz se entiende como el conjunto de capacidades que organizan y regulan de forma precisa todos los procesos parciales de un acto motor, en función a un objetivo motor preestablecido. En este caso, a todos los gestos que tengan relación con el voleibol. La coordinación es el factor primario de localización espacial y de las respuestas direccionales precisas. Acá tenemos varios componentes de la coordinación motriz. Tenemos la capacidad del equilibrio, la capacidad del ritmo, la capacidad de orientación espaciotemporal, la capacidad de la reacción motora, capacidad de diferenciación kinestésica, que tiene relación con las fases parciales de movimiento. ¿Ya? En este caso, la coordinación de, por ejemplo, tren superior, la coordinación de los brazos con el tren inferior con las piernas. ¿Ya? No basta solamente con trabajar los brazos, sino que tengo que lograr coordinar tren superior con tren inferior. Y la capacidad de combinación de acoplamiento de movimientos, que sea capaz de realizar más de una acción motriz a la vez. Acá las que coloqué en color morado son capacidades que se trabajan mediante la propiocepción. Por eso es tan importante trabajar igual en algún momento de nuestros entrenamientos la propiocepción, porque va de la mano con el trabajo de coordinación motriz y con la activación del core, porque tenemos que tener un buen core para mantener un mejor equilibrio que nos ayude a realizar una mejor coordinación motriz. Ejemplo de ejercicio de coordinación, lo típico que uno tiene siempre a mano es la escalerita de coordinación. Aquí hay algunos ejemplos de ejercicios que se pueden realizar y tenemos que tener algunas consideraciones. Igual, si es que no tienen la escalerita, la pueden dibujar, podemos dibujarla con cinta masking y queda súper bien. Entonces, consideraciones, el suelo donde se trabaja, a preferencia que sea una cancha de juego, en la misma cancha donde lo vamos a usar y ojalá con orientación hacia la red, para que los desplazamientos siempre sean hacia la red. Evitar el cemento, evitar la cerámica y la tierra, porque puede generar lesiones y porque en impacto, generalmente las escaleritas trabajamos mucho trabajo de multisalto, podemos generar perturbaciones en las articulaciones, lo que va a conllevar a una futura lesión. Entonces, para evitarnos ese impacto tan fuerte en este tipo de superficie, trabajamos directamente en la cancha de voleibol. Y el calzado, a preferencia zapatillas de juego o de running. Siempre les digo que si estoy haciendo la preparación física, ya sea en la sala de pesa o sea en la cancha, que vayan ojalá con sus zapatillas de juego porque va a ser lo más realista al partido que se va a llevar a cabo. Así que si puede estar con sus zapatillas de juego o zapatillas de running. ¿Qué tenemos que evitar acá? Las zapatillas con plataforma. Ahora están muy de moda las zapatillas de plataforma, de repente llegan a entrenar jugadores con la zapatilla con plataforma. Eso probablemente conlleve a un esguince de tobillo, así que las eliminamos. Zapatillas de lona también, porque terminan generando una mala pisada de los jugadores y pueden conllevar igual a daños en el tobillo. Este tipo de ejercicios de coordinación sirven como ejercicios pliométricos de estímulos bajos y medianos, así que
puede servir igual como una iniciación a la pliometría, lo cual es súper importante, sobre todo en los periodos de entrenamiento básicos de nuestra periodización total. Recomendaciones para este tipo de trabajo: variar los estímulos. Entre más estímulos tengas, mejor. Incorporar varios patrones de movimiento orientados a la disciplina. Ya aquí tenemos que tener claro diferentes tipos de desplazamiento, antero-posterior, laterales, y todo esto de la mano con movimientos también del tren superior. Que no se acostumbren solamente a tener una buena coordinación de pies, sino que coordinar esos movimientos de pies con el movimiento del tren superior, para que a la hora de estar en un partido y ejecutar un gesto técnico, apliquen este tipo de coordinación. Y también ejecutar ejercicios de coordinación en equipo. Se pueden hacer trabajos en pareja, que es lo ideal, trabajar en grupo, en pareja. Entonces, tenemos estímulos con la pareja que estoy trabajando o con el grupo, con algún aparato móvil que voy a estar desplazando entre ellos, más la coordinación que tienen que tener del cuerpo. Entonces aquí hay que ser bien creativo, ¿no? Entrenamiento de la agilidad. Este es un término un poquitito más complejo, porque generalmente no trabajamos la agilidad como tal, sino que la damos por pasada con diferentes entrenamientos que realizamos. Esta se entiende como la capacidad de cambiar rápidamente de dirección con precisión, manteniendo el control de todo el cuerpo. Aquí se habla de dos componentes principales, que tenemos la velocidad del cambio de dirección y los factores perceptivos y de toma de decisiones. Esto también va de la mano con todo lo que habíamos visto antes, así que este es como una cadena de trabajo. Factores determinantes para mejorar la agilidad: la velocidad de desplazamiento y la velocidad de reacción, que no son lo mismo. Test de agilidad que podemos realizar al comenzar una temporada. Tenemos la típica prueba test de agilidad, que yo creo que más de alguno vio, si es que estudió educación física en ramos de evaluación. Tenemos este test, ¿ya? Tenemos dos. Uno, que es la prueba normal, que es la que podemos ver en esta figura, y la otra es la modificada. ¿Por qué les coloqué las dos? Porque la que yo uso es esta de acá, la modificada. Porque las distancias en cuanto a metros son más similares a las que puedo encontrar en una cancha de voleibol. Entonces, como les dije, siempre tenemos que tratar de ajustar lo que quiero trabajar a mi deporte. Entonces, en este caso, lo ajusto a las distancias de 5 metros en este caso y 2,5 hacia los lados. ¿Qué otra adaptación le puedo hacer a este test? Bueno, este test, para quienes no lo conocen, consiste en ir desde el punto A, corriendo rápidamente al punto B, tocar el cono del punto C, el cono del punto D, volver al B y volver al A. ¿Ya? Es una prueba de agilidad, de cambios de dirección y velocidad de reacción. Aquí uno cronometra el tiempo y anota cuánto demoró el atleta en realizar esta prueba. ¿Cómo lo puede adaptar al voleibol? Un poquitito más avanzado, realizar la misma prueba con la orientación hacia la red y que realicen el desplazamiento frontal, luego llego al punto B y se desplacen como en el voleibol, sin cruzar los pies, ojalá, mirando hacia el frente, toco el cono C, vuelvo hacia el otro lado y hago desplazamientos más orientados a lo que sería el voleibol. Y posteriormente me devuelvo hacia atrás, ya un desplazamiento posterior, pero sin perder la visión de la red que estaría acá enfrente. Esa sería una buena adaptación de este test para ver la agilidad en los desplazamientos de voleibol. Siempre tener en consideración cualquier cosa que encuentre, llevarla al voleibol. ¿Qué considerar antes de diseñar tareas de agilidad? Aquí nos presentaron algunos tips. El inicio del movimiento del cuerpo, esta sería mi fase 1. Muchas veces se utiliza esto en movimientos de desplazamiento en la defensa, que tenemos el primer tiempo de defensa. Aquí sería mi movimiento de inicio, mi movimiento inicial del cuerpo. Luego un cambio de dirección o aceleración, donde me desplazo hacia mi segundo tiempo defensivo, por ejemplo, y una desaceleración rápida para tomar una buena postura para posteriormente ejecutar un gesto técnico. Así que cuando piense en un ejercicio, siempre tengo que tener en consideración 3 momentos de acción: movimiento inicial, cambio de dirección o aceleración, y desaceleración rápida para que adopte una posición de gesto técnico del voleibol. Segundo punto, movimientos de todo el cuerpo. Tiene que integrar movimientos de pies como movimientos de brazos, de cuerpo, de todo. Número 3, incertidumbre espacial o temporal. Acá puedo aplicar mis estímulos, diferentes tipos de estímulos. Habilidades abiertas, que tenga libertad igual para escoger cómo voy a resolver una tarea motriz. Y por último, componentes físicos y cognitivos, reconocimiento de diferentes estímulos y reacción respectiva.
puedo tener algún estímulo que sea visual, un estímulo que sea auditivo, y así voy a ir trabajando la velocidad de reacción ante un estímulo. Acá tenemos los dos, cómo mejorar la velocidad de los desplazamientos. Para mejorar los desplazamientos, primero tengo que realizar ejercicios que sean en tramos cortos, de 3 a 4 metros. Después, lo que puedo hacer es crear circuitos con estaciones de trabajo en base a desplazamientos similares al voleibol. Puedo hacer, a modo de calentamiento, por ejemplo, un circuito bien creativo, utilizar harto material, ayuda mucho para tener un mayor número de estímulos, y ejecutar desplazamientos intermitentes, un trabajo intenso. Acá lo que podemos aplicar es una metodología HIIT, High Intensity Interval Training. ¿Ya? Acá lo que buscamos son ejercicios de alta intensidad, pero con algunos periodos interválicos. ¿Ya? Por ejemplo, para llevarlo a lo que es el voleibol, tenemos tiempo de 10 a 20 segundos con descanso de 10 o 15 entre medio. ¿Ya? Aquí podemos ir jugando. Yo cuando parto siempre lo hago con 30-30. 30 segundos de trabajo, 30 minutos de descanso. Y así pasando por diferentes estaciones para tener un mayor número de estímulos. Esto en cuanto a velocidad de desplazamientos. Y en cuanto a velocidad de reacción, que va de la manito igual, emplear ejercicios con diferentes estímulos. Aquí pueden ser estímulos auditivos o estímulos visuales. Ejecutar desplazamientos de acuerdo a la técnica del voleibol. Tratar de hacer siempre orientado al desplazamiento, ya sea lateral o antero-posterior. Realizar ejercicios utilizando la red como referencia, que siempre tenga la visión hacia el campo contrario. Y usar materiales como pelotas de tenis, balones de voleibol, para aumentar la dificultad de nuestros ejercicios de velocidad de reacción. Acá tenemos algunos ejemplos de ejercicios, lo que se puede trabajar acá con algunos aros que me va a ayudar a formar una posición inicial y una posición final. Por ejemplo, acá lo ideal de este jugador sería que cuando cambie, deje su pie derecho un poco más adelantado si es que el balón va hacia el lado derecho y se va al lado izquierdo, cambio, dejo el pie izquierdo un poco más adelantado en mi posición en la zona de desaceleración. Acá tenemos otro de velocidad de reacción, lanzando una pelotita de voleibol, por ejemplo, y que se desplace rápido hacia el frente para intentar tocarla. Este ejercicio es súper bueno y súper exigente. Parto con mi jugador en el centro de la cancha o en el centro de este círculo y tiene que meter dentro de todos estos conitos todas esas pelotas de tenis. Entonces ahí le puedo cronometrar con el tiempo cuánto demora y la idea es que lo haga siempre con el centro de gravedad bajo y trabajo los desplazamientos laterales. Acá podemos trabajar igual con desplazamientos en diagonal, que también se utilizan en el voleibol. Por ejemplo, cuando voy a defender una diagonal, me tengo que mover siguiendo la posición del balón. Acá tenemos igual desplazamiento antero-posterior en diagonal, mi posición 0, parto en el centro, y después me desplazo si es hacia la izquierda, ubicando el pie izquierdo un poco más adelantado, y si voy hacia la derecha, el pie derecho más adelantado. Esto me va a ayudar igual a reforzar técnicas defensivas y que nuestros atletas aprendan a diferenciar igual la lateralidad, cuándo tengo que llevar un pie adelante, cuándo tengo que llevar el otro, y que a futuro, si es que no lo trabajaron bien en la infancia sobre todo, tienen problemas para tener una mejor técnica, ya que muchas veces reciben o defienden con los pies cambiados. Y desplazamientos laterales con distancias cortas y largas. En este ejercicio parte en el centro y se desplaza tocando cono largo, corto, corto, largo, largo, corto, corto. ¿Ya? Este es un buen ejercicio y lo incluyo siempre dentro de los circuitos. Entonces ahí mi jugador puede ir rotando. Recomendaciones finales: integrar el entrenamiento de core, propiocepción, coordinación y agilidad en ejercicios que refuercen algún fundamento técnico a modo de circuito en el calentamiento. A veces se dice que no hay tiempo para entrenar esto, pero yo les recomiendo que integren este tipo de entrenamiento, pero en los calentamientos, ¿ya? O darle un poquitito de tiempo, unos 15 minutos de preparación física, sobre todo para quienes no tienen tiempo de realizar una preparación física aparte. Trabajar con la mayor cantidad de estímulos. Entre más estímulos, mejor. Utilizar este tipo de entrenamiento en todas las edades o categorías. ¿Ya? A veces se ven estos ejercicios como que fueran para categorías menor, lo podemos utilizar a lo largo de toda la vida del deportista, así que úsenlo siempre, ya sea a modo de refuerzo o a modo de aprendizaje inicial. Animarse a probar cosas nuevas e integrarlas. Ya aquí uno de los consejos que me dio Vicente Ormazábal cuando le hacía muchas preguntas era que me animara a probar. Me decía, prueba, crea,
no es necesario replicar, ya no existe una receta como tal para este tipo de entrenamiento, sino que uno tiene que tener la capacidad de ser creativo, que lo coloqué aquí destacados porque para este tipo de entrenamientos tenemos que ser lo más creativos posible. Con el poco material que pueda tener de repente, ser capaz de crear algo grande. Acá tenemos que ser bien creativos solamente y podemos obtener buenos resultados. Ahí sí. Y eso sería la presentación. Por ahí si tienen algunas dudas. Karina, buenísimo. Oye, te agradezco un montón. Pasó rapidito la presentación, pero ahí como avión con todas las etapas, los momentos con respecto al trabajo en la preparación física, bueno, los diferentes trabajos que hay que hacer antes de empezar con la coordinación y agilidad como tal, o con los altos niveles, por decirlo de alguna forma, de coordinación y de agilidad, que muchas veces nos pasa que no podemos mejorar estos puntos, o muchas veces tampoco los visualizamos porque o no generamos las mediciones para poder tener esta posibilidad de poder medir y entender, decir, sí, mi jugador mejoró de este punto a este otro punto, sí avanzó con el tema de la coordinación y la agilidad. Justamente con eso creo que se da una diapo que pusiste ahí, que era la de los componentes de la coordinación motriz. Me gustó mucho porque sale como la deconstrucción de los componentes de la coordinación motriz que un poco nos ayudan a trabajar desde las categorías más chiquititas. ¿Por qué? Porque salía el equilibrio, ¿cuál más salía? No recuerdo, ¿me podrías colocar Voy a buscar. Esta. El equilibrio, el ritmo, orientación espacio-temporal, todos estos puntos, yo trabajo con categorías pequeñas, entonces inmediatamente a uno se le prenden las luces y dice, mira, ¿por qué? Porque si hablamos de coordinación y agilidad, no podemos llegar y trabajar coordinación y agilidad con ejercicios muy complejos con categorías más chicas. Y creo que aquí entra justamente lo que tenemos que hacer como entrenadores desde una planificación que tiene que ir con una progresión en el tiempo, y que muchas veces no es una progresión de un año, sino que es una progresión de 4 años, donde preparamos una categoría sub-14 con este tipo de trabajos, capacidad de equilibrio, capacidad de ritmo, capacidad de orientación espacio-temporal, donde la vamos mejorando, y donde después, 4 años después, nos encontramos con un jugador que obviamente ha mejorado dentro de esas dos capacidades, y podemos tener también rendimiento en base a eso. Entonces, esto me pareció buenísimo para poder ir un poco teniendo esa visión de planificación en el tiempo. Y lo otro también que me llama la atención, que es importante, el tema de, si bien partiste con algo muy básico y tocando puntos que uno dice, chuta, ya lo vi, pero nunca es malo volver a ordenarse mentalmente con estos puntos. Decir, mira, con esto se parte, con esto hay que hacer, y así sucesivamente hasta lograr tener un ordenamiento en el tiempo con respecto a este tema que no deja de ser. La agilidad creo que es fundamental dentro de un partido de voleibol, y no solamente con la agilidad de piernas, sino que también hay un tema de rangos articulares también desde del tren superior, que considero yo, no sé qué opinas tú, que también pasan a ser parte muy importante, porque no solamente son las piernas las que tienen que tener esta agilidad. Claro, uno debería tener, como les decía al comienzo, un atleta funcional. Y si es funcional significa que es capaz de integrar todos estos movimientos de manera completa. Ya tenemos que lograr esa coordinación, ahí está clave la palabra coordinación, para tener esta armonía, por así decirlo, del cuerpo completo. Entonces así voy a facilitar después los gestos técnicos de mis jugadores si es que trabajo esto previo. Como me decías, tú trabajas con niños, vi por ahí algunas preguntas que decían desde qué edad trabajarlo. Yo esto lo he trabajado con niños pequeños, lo he usado hasta en las clases de repente cuando enseño voleibol, me he atrevido a usarlo con niños de 8 años, y sobre todo cuando les hacía juegos, por ejemplo, de propiocepción, y les metía estos instrumentos que son los bosu, a los chicos se volvían locos, siempre me estaban preguntando, profe, ¿cuándo vamos a volver a hacer ejercicio con los bosu? Para ellos era un desafío lograr mantenerse
en esa plataforma inestable, entonces lo ven como un desafío personal, sobre todo cuando son categorías menores. Sí. Y cuando son categorías mayores, también lo he aplicado, y ahí es un desafío aún mayor, porque de repente al niño le cuesta mucho menos hacer ese equilibrio que al grandote que nunca tuvo ese desarrollo motriz cuando tenía una categoría menor. Entonces, si lo trabajo en ambas categorías, voy a tener ese aspecto de que llama mucho la atención, y generalmente tenemos estos materiales, los tienen guardados en casi todos los gimnasios, y muchas veces no los usamos porque no sabemos cómo, o no se nos ocurre cómo integrarlo, o tenemos miedo de lesionar a los niños con este tipo de materiales, pero les digo de verdad que a los niños les encantan este tipo de dispositivos, así que pueden usarlos desde categorías menores, no hay problema. Buenísimo. Karina, te pido si puedes dejar de compartir, y ahora te voy a hacer las preguntas que tengo acá en el chat. Bueno, en los pequeños de 6 a 10 años, ¿cuáles ejercicios de core recomendarías tú con un grupo que está iniciando o después de la pandemia? Ya, yo ahí lo que les recomiendo es previo a las planchas. Ya, la primera fase que hago yo es activación con ejercicios hipopresivos. Ya, eso no lo mostré hoy día porque es un poquito más complejo de explicar, pero con ejercicios hipopresivos donde busco la activación mediante la activación desde el diafragma. Entonces, por ejemplo, ahí le pedimos al niño que se acueste en una colchoneta, por ejemplo, con las piernas flectadas, y voy a partir diciéndole ya, infla la guatita, mantiene, bota todo el aire, y al momento de terminar de botar el aire, te digo ya, ahora aprieta la guatita. Entonces ahí, ¿qué hago? Contrae el abdomen. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es comenzar con una activación del transverso del abdomen, que es uno de los músculos principales para la activación de core. Entonces pueden buscar por ahí si quieren un poco más de información sobre ejercicios hipopresivos, que sirven mucho sobre todo con los menores que de repente, como no habían tenido un estímulo anterior del core, podemos partir por ahí, con ejercicios de respiración, y posterior a eso empezar a animarlos a que hagan planchas. Ya pueden hacer planchas primero con el apoyo de las rodillas, por ejemplo, en el suelo, y ahí nosotros ser bien catetes en el tema de que el cuerpo tiene que estar derechito, enseñarles a tener una buena retracción escapular, que se mantengan derechitos, y que activen el abdomen. Ya ahí uno tiene que ser bien catete. Buenísimo, Karina. Si tuvieras algún documento y compartirlo con la bola Iteca, espectacular, así nosotros vamos a consultar el documento inmediatamente porque está muy bueno ese dato. Mira, tenemos otra pregunta. ¿Desde qué edad se trabaja el core? Yo he hecho trabajo con niños desde los 10 años. Antes de eso no he tenido grupos tan pequeños en realidad, pero se podría empezar a trabajar de manera más concreta como tal desde los 10 años. Yo creo que no hay ningún problema. Antes de eso igual se pueden animar a hacer algunos ejercicios de prueba, pero de los 10 en adelante yo ya he logrado hacer circuitos un poco más complejos. Así que no habría de tener problemas, pero sí les recomiendo usar harto estímulo, ¿ya? Por ejemplo, el mismo estímulo de repente de tener algún aparato inestable, entonces ahí el niño o las niñas se van a motivar un poquitito más que tenerlo simplemente haciendo una plancha normal, por ejemplo. Y que hagan mucho trabajo en equipo, sobre todo cuando son categorías menores, enseñarles a trabajar en equipo o en grupo, porque así ellos mismos igual se van animando al comienzo en este tipo de ejercicios que pueden ser un poco más tediosos para ellos, entonces darles como una especie de desafío o de competencia que va a lograr un mayor nivel de concentración para ellos. Karina, hablaste de los 10 años, empezar con los trabajos del core. Eso significa, ¿por qué? Porque de cierta manera adelante hablaste de los ejercicios hipopresivos, ¿no es cierto? Ese es el nombre. Exacto. Bien. Ya son trabajos de core. ¿Sí? Sí, porque ahí tenemos una activación de los músculos que lo componen, que si bien mostraba en las diapositivas, son muchos los músculos del core, y va más allá de solamente ejercicios del abdomen. Tenemos ejercicios que van desde la parte de la espalda, o sea, músculos que son de la espalda, músculos que son de la zona glútea, entonces el core va más allá que solo el trabajo de abdominales, por ejemplo. Entonces ahí uno puede hacer muchos ejercicios para trabajar. Podríamos decir que desde los 10 años ya se puede empezar con la preparación física, o tú dices un poquito antes también, porque como están estos ejercicios hipopresivos, ¿podemos también trabajarlos un poquito antes de los 10 años? Yo creo que desde los 10 es una buena edad, porque ahí el niño logra tener un poco más de conciencia, y este tipo de ejercicio, por ejemplo, requiere de mucha conciencia muscular, y yo tengo que hacer que ellos se acostumbren, por ejemplo,
a concentrarse en un músculo específico. De repente cuando son más chiquititos les cuesta lograr esta concentración, y si vamos a trabajar la preparación física en edades menores, ahí lo recomiendo más que la preparación física sea enfocada a las habilidades básicas manipulativas. Entonces, preparación física para niños menores de 10 años, la centro en la manipulación de objetos. Manipular balones, ojalá de voleibol, para que generen como esa atracción por el balón de voleibol sobre todo. Sí. Karina, ¿y cada cuánto tiempo es recomendable realizar evaluaciones funcionales? Las evaluaciones funcionales lo ideal es que sean cada 3 meses. Ya parto un proceso, cada 3 meses vuelvo a evaluar y luego 3 meses después vuelvo a hacerlo. Entonces ahí voy viendo si es que va teniendo alguna mejora o tiene alguna molestia. Entonces siempre tenemos que estar analizando cómo va el progreso de mi deportista. Generalmente se consideran esos 3 meses, ya que ahí si es que se está haciendo igual un entrenamiento de fuerza o de sobrecarga, podemos medirlo igual. Entonces van de la mano junto con las evaluaciones para ese tipo. Karina, ¿y con tus jugadoras de la universidad o de los clubes donde estás trabajando, cuál ha sido como la mayor adaptaciones que tenías que hacer por este tema de la pandemia, con respecto al tema físico? Actualmente yo les estoy haciendo acondicionamiento físico general. Ahí yo me di el tiempo, tengo un taller deportivo y con ellos estamos trabajando solamente preparación física del voleibol, pero claramente orientada al deporte. Entonces, por ejemplo, ahí yo hago clases con ellos vía streaming o vía Zoom, y yo hago la rutina junto con ellos. Entonces yo me encargo de que ellos estén viendo la acción que yo estoy realizando y controlo los tiempos, porque como les decía, en el voleibol el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso son súper importantes para cumplir con el metabolismo energético que quiero que ellos desarrollen. Entonces ahí más que nada me he ajustado, y el beneficio que nosotros tenemos es que el voleibol es de desplazamientos cortos, entonces los niños en estos tiempos de pandemia no están chocando por toda la casa porque el desplazamiento que les pido no va más allá de los 3 metros. Entonces ahí he tenido un poco más de suerte. Karina, y justamente con ese tema te vi también ahí en el mismo currículo, en tu experiencia, trabajaste con categorías bien chiquititas. ¿Cómo manejas el tema de los trabajos de coordinación, agilidad y relacionados con la toma de decisiones? Creo que, y obviamente deben ser distintos, pero ¿cómo una idea que nos puedas dar de tu trabajo? Bueno, ahí por ejemplo yo me daba el tiempo de hacerle circuitos al comienzo de las clases, le hacía circuitos de entrenamiento, entonces ahí ellos tenían muchos ejercicios, primero se los explicaba, y yo trabajo generalmente con un ayudante, entonces mi ayudante igual me ayuda a ir corrigiendo, por ejemplo, las posturas de los chicos o ir dándole estímulo. El estímulo que más utilizaba yo era el auditivo, con el silbato de repente, porque cuando tocaba el silbato, por ejemplo, les indicaba un cambio de acción, o les hacía que trabajaran en pareja. Entonces, con estos mismos bozos que yo tenía, hacía que ellos tuvieran que mantener el equilibrio sobre la plataforma inestable y a la vez estar realizando un gesto técnico del voleibol. Por ejemplo, con un pie, como mostraba en alguna de las imágenes, estar haciendo el golpe de dedos, y eso lo trabajé con categoría sub-12 y funcionó. Entonces, si lo podemos trabajar con categoría sub-12, los más grandes no deberían tener mayor problema en ejecutarlo. Pero ahí siempre trataba de meter el balón. Súper importante en cualquier ejercicio que haga, meter el balón de voleibol. Que no se les olvide que el objetivo principal es tomar esa misma toma de decisiones después dentro de la cancha. Se pueden hacer ejercicios igual con orientación hacia la red, pueden ser ejercicios de velocidad de reacción, le puedo lanzar un balón, por ejemplo, y luego que realice una acción junto con el armador. Ahí ya uno puede ir integrando igual con algunos ejercicios ya un poquitito más avanzados. Karina, y con respecto al ritmo, ¿tienes algún trabajo bastante relacionado, me sigo refiriendo a los más chicos, bastante relacionado al voleibol? ¿Alguna actividad como entretenida para los más chicos en ese sentido? Que es fundamental tenerlos motivados al 100. Bueno, ahí yo le hago juegos que son como les decía yo, de los tiempos de defensa. Entonces ahí, por ejemplo, los marcaba en algunos, los ubicaba en algunos lugares de la cancha, le decía, ya, primer tiempo de defensa, por ejemplo, pegado hacia la línea lateral, con el pie izquierdo adelantado, por ejemplo, después segundo tiempo, me iba a segundo tiempo defensivo, y después les lanzaba un balón, por ejemplo, largo, para que fueran a un tercer tiempo, así como pillándolos de sorpresa, y iban pasando uno a uno, pasaban rápido, y a ellos les gustaba mucho ese trabajo porque sabían que tenían una posición inicial, que era la posición de espera, donde tenían que estar atentos a que yo o tocara el silbato o lanzara un balón,
y además de eso sabían que tenían que pasar por un segundo tiempo defensivo y podía ser que hubiera un tercero, o quizás era solamente un segundo, entonces ahí tenían que estar atentos a esos 3 tiempos que yo les había enseñado y desplazarse de acuerdo a la manera idónea para no perder de vista el balón y no cruzar los pies, porque al comienzo uno de los mayores problemas que tenemos es que los chicos, en categoría menor sobre todo, cruzan mucho los pies, de repente se tropiezan, se caen, o pierden tiempo al desplazarse. Entonces ahí, una de las primeras cosas que les meto bien en la cabeza es el desplazamiento, donde ojalá no crucen los pies. Muchas gracias, Karina. ¿Algún profesor que quiera hacer alguna pregunta? Micrófono abierto, ya las preguntas en el chat no tenemos más. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta? Profesor Nelson, lo veo levantando la mano. Profesor Nelson, adelante. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola. Karina, gusto en conocerte. Igualmente. Te felicito, muy buena charla. Ya se nota que tienes los conocimientos, que te gusta, y eso es fabuloso. Se ven pocas mujeres en Chile que se dediquen a la preparación física, ¿ya? Yo creo que tienes un lindo futuro por delante, así que hay que seguir, hay que estimularse constantemente para poder perfeccionarse, ¿ya? Yo quisiera hacer un alcance. Este grupo que está recién comenzando y que todavía no nos conocemos todos, está integrado por diferentes tipos de profesores y entrenadores con respecto al voleibol. Algunos con muy poca experiencia, por decirlo, sin mirarlo en menos, por supuesto, asistentes técnicos, o sea, ni siquiera todavía entrenadores y pertenecen a este grupo por lo que yo me he dado cuenta, ¿ya? Profesores que tienen las condiciones ideales para trabajar en voleibol y otros que no la tienen, que tienen materiales que no lo tienen, en fin, hasta entrenadores que son calificados ya a nivel nacional y técnicos también internacionales. Entonces, me gustaría de repente, y yo pienso que no va a ser la primera vez que te vamos a ver, ¿ya? Que insistieras un poco más en relación a lo mínimo y lo más importante que no se puede dejar de hacer en preparación física o en calentamiento, ¿ya? De tal manera que esto le sirva básicamente más a los profesores nuevos, ¿ya? Que a nosotros los viejos que ya tenemos nuestra escuelita y que ya tenemos nuestras convicciones en cuanto a cómo desarrollar la preparación física si es que no tenemos un preparador físico, ¿ya? Cuando tenemos que hacer la preparación física o el calentamiento, nosotros mismos los técnicos, a mí obviamente me pasó al principio muchas veces, después ya agrandado, trabajaba con preparador físico y con asistente, ¿no es cierto? Pero me gustaría que insistieras un poquito más sobre eso, ¿ya? Especialmente sobre lo que yo considero como no dejar de hacer nunca, ¿ya? El tema de la movilidad articular, la elongación tipo yoga, ojalá, ¿ya? La coordinación y la agilidad, yo creo que esos 4 puntos, ¿ya? Son esenciales para todo nivel, tal como tú lo has mencionado, hay ejercicios que sirven desde lo más básico hasta el más alto nivel, o sea, jugadores de nivel mundial perfectamente tienen que desarrollar y mantener la coordinación, la agilidad, hacer trabajo de movilidad articular, que si de repente tienen viaje en buses, van muchas horas sentados, bajan al gimnasio, y ya solo caminar, el líquido sinovial lo empiezan a echar de menos, y vienen los problemas de pellizcamiento y las lesiones, ¿ya? Y las lesiones de pellizcamiento pueden ser graves, ¿ya? Grandes, o sea, te pueden sacar de un campeonato. Entonces, ojalá te veamos en otra oportunidad, si es que ahora pudiese profundizar, si el tiempo da, también sería espectacular, ¿ya? Un gusto y ojalá nos sigamos viendo. Muchas gracias por sus palabras. Bien, ahí tocó un punto súper importante, igual el tema de la elongación. Yo de repente dejo entrenamientos exclusivos para trabajar la flexibilidad, porque muchas veces cuando hago estos test de rango de movimiento noto mucho acortamiento muscular. Y como decía el profesor Nelson, lo mejor que podemos hacer para mejorar el rango de movilidad es trabajar la flexibilidad y la elongación. A veces pasa que termina el partido y se me van escapando los jugadores. No, ahí yo los atajo antes que se me vayan
los siento a todos y que sea como disciplina para ellos que terminando un partido, terminando una sesión de entrenamiento, le den el tiempo correspondiente a la elongación, porque si no se pueden lesionar muy rápido. Y una de las cosas que aprendí sobre todo en Brasil era la importancia que se le daba a la movilidad articular. Ellos pasaban gran parte del calentamiento, como les mostraba yo al comienzo, hacían la activación del core y posterior a eso mucho trabajo de movilidad, mucho, mucho, mucho. Y cuando vinieron igual acá al sudamericano o cuando vinieron a jugar, nosotros los podíamos ver, lo primero que hacían ellos al entrar a la cancha, trabajo de activación de core y movilidad, porque eso es la base del voleibol y les va a ayudar a tener un mejor desempeño evitando lesiones. Buenísimo, Perdón, Karina. ¿me permites? Adelante, profesor. Sí, yo quisiera, dado tu concepto ahí de la vuelta a la calma, de lo que hablaste cuando los jugadores se te escapan, ¿ya? Yo quisiera no criticarte a ti, sino que criticar a muchos entrenadores que copian malas costumbres, ¿ya? Aquí estamos llenos de eso. Hay entrenadores que terminan el partido y perdieron 3-2, 3-1 o 3-0, ¿ya? Y agarran a sus jugadores media hora, 40 minutos, me ha tocado verlo personalmente, ¿ya? Con una charla en que los retan, los humillan, etcétera, etcétera, y eso no sirve de nada, ¿ya? Pero la vuelta a la calma sí sirve. Gracias, profesor. Bueno, también a referirme a lo que habló el profesor Nelson con respecto al tema de lo mínimo, que creo que es importante también, lo apoyo en ese sentido porque considero que genera una transversalidad, porque dio distintos factores que se dan con distintos entrenadores. Entonces, tener un mínimo de cosas creo que siempre es importante seguirlo. Yo voy a tomar la patudez, Karina, no sé si, bueno, y después por internet me decís, no, estás loco, no te pienso mandar nada, pero sí, creo, y que sería muy bueno para todos los entrenadores, que pudiera generar una o dos diapos donde pudieras describir lo mínimo para trabajar, que se tiene que tener un entrenamiento en un partido. Inclusive puede ser hasta una imagen que se puede compartir en el mismo grupo, en el Más Volley para Todos, donde vayan leyendo e inclusive van a empezar, como van a ver solamente el título, porque tampoco hay que entregar toda la información, no me refiero a estársela reteniendo, pero sí que se genere un tema de ir reflexionando con lo que se lee, van a ver los títulos y van a empezar a investigar y muchas veces se van a empezar también a generar algunas preguntas. Y esas preguntas, obviamente, en algún momento se van a volcar a una nueva exposición que nos puede dar perfectamente Karina Sandoval, obviamente con los tiempos y con la voluntad que tuvo en la presentación de hoy día. Pero creo que se puede dar una buena charla con respecto a lo que dice el profesor Nelson, que es lo mínimo, y que con eso ya podíamos también, que ninguno tenga la excusa de decir, no, yo no puedo hacer esto porque el que no pueda es porque no quiere, así de simple. Entonces, Claro. creo que por ese lado podría ser. ¿Estaría esa posibilidad, Karina? Sí, yo no tengo ni un problema, puedo hacer afiches. De hecho, yo tengo una página en Instagram que se llama Sense, donde yo subo material con algunas informaciones con respaldo científico, porque ahí aproveché este tiempo de cuarentena y creé esta página de Instagram donde subo información nutricional, porque trabajo junto con una nutricionista y con algunos colegas que tienen alguna especialidad en fisiología, y voy subiendo igual afiches, por ejemplo, con información relevante, y bajo eso una pequeña descripción y algún respaldo científico, porque para mí, que soy ahí de buscar mucho la información, me gusta siempre tener algún respaldo o ir comparando estudios y generar esto mismo que decías tú, generar la duda para que busquen más y tratar de ir complementando esta información. Así que no tengo ningún problema, puedo hacer algún afiche similar a los que tengo en mi página. Ya, buenísimo. Yo creo que va a ser ahí un tema interesante también a conversar. Yo creo que se sube al grupo y siempre alguien sube algo, a hacer una pregunta y hay uno que engancha y después empiezan a haber una cantidad de respuestas que algunos se vuelven locos y otros que disfrutan leyendo y se entretienen. Tenemos una pregunta del profesor Diego Otaiza que está levantando la mano. Por favor, profesor Diego. Sí, primero decir que Marco pidió la palabra, pero en el chat no levantó la manito. Entonces, Marco estaba antes que yo. Oye, voy a mandar, sé que al grupo Más Volley para Todos, como una especie de tutorial, ¿dónde está para levantar la ¿Cómo mano? levantar la mano? Pero está bien, me dices tú, Diego, que está Marcos primero. Marco quería preguntar hace ratito. Profesor Marcos, adelante. Si levanté la manito. Oye, pero ¿levantaste la mano acá en los participantes?
Sí, pero no es relevante. Gracias, Dieguito. No es importante. Es más importante lo que está poniendo la profe. Profesora Karina, primero que todo agradecer la voluntad por compartir conocimiento con nosotros, que eso siempre se agradece. Y quería hacer una consultita a ver si usted me podía ayudar con algo, con una duda que tengo. Con respecto o en cuanto a la mejora de la agilidad. ¿Qué grado, en el caso suyo, de importancia o valoración le atribuye usted a la salida de un atleta desde un punto de posición estática y si usted lo trabaja en forma aislada? Eh, no sé si tiene algo que me pueda aportar ahí. ¿Me puede repetir un poquito la pregunta? Se me cortó un poco el audio. ¿Y qué valoración o qué importancia dentro del entrenamiento de la agilidad le da a usted? Principalmente la salida desde el punto de vista estático. Desde cuando está estático el atleta, en el momento en que sale, ¿usted lo trabaja en forma aislada o es parte del entrenamiento en general? Yo lo trabajo primero de manera aislada y después lo integro dentro de algún ejercicio específico dentro de la cancha. Pero yo creo que esos dos puntos que acabas de mencionar son elementales, ya que dentro de las recomendaciones de los entrenamientos de agilidad tenemos siempre un movimiento o una posición de partida. Esa posición de partida, sobre todo en el voleibol, es esencial, estar en una reacción, ojalá en punta de pie, con el centro de gravedad un poquitito más abajo, con el torso un poco inclinado. Esa sería mi posición inicial para la mayoría de los gestos técnicos. Entonces, la idea es entrenarlo fuera de la cancha, por ejemplo, y junto con eso, por ejemplo, el ejercicio que salía, el de tirar la pelotita de tenis. Entonces ahí él tenía un estímulo visual donde tenía que ir a tomarla rápidamente. Salgo desde mi posición cero, me desplazo rápido y detengo el cuerpo, ahí tengo una detención un poco brusca, entonces igual es necesario entrenarla. Y eso después lo puedo orientar dentro de la cancha y puedo hacer lo mismo, pero ahí, por ejemplo, puede ser recibiendo o defendiendo algún balón de voleibol en una situación de juego real. Entonces, lo trabajo de manera aislada primero, fuera de la cancha, con algún ejercicio que sea de velocidad de reacción, y posterior a eso, hago como la transferencia al ejercicio dentro de la cancha y hago la misma reacción, pero orientada a una situación de juego. Así que es súper importante trabajarlo, se debiera de hacer siempre y se puede trabajar dentro de la cancha y fuera de la cancha y con diferentes tipos de estímulos. Profe, ¿utiliza trabajos de fuerza para mejorar la velocidad de salida? Sí, yo trabajo ejercicios de potencia. Como sabrán, la potencia es fuerza por velocidad, entonces ahí tenemos que combinar. Lo que me gusta hacer, sobre todo en categorías mayores, hacer la preparación física en la sala de pesas y posterior a eso llevarlos al tiro a la cancha para tener una descarga orientada hacia el voleibol. Y ahí igual hago algunos ejercicios de velocidad. Entonces ahí lo que hago es desarrollar la potencia a través de hacer un ejercicio fuerte primero, de fuerza, y después lo traspaso a la cancha, ojalá. Muchas Es gracias, profesora. importante hacer ese tipo de trabajo. Fuerza, luego velocidad, y así desarrollo la potencia de mi atleta. Muchas gracias. De nada. Profesor Diego, Sí, era más o menos lo mismo que preguntó Marco al final, que en relación a la fuerza, que yo creo que es la capacidad básica capacidad física básica de todas las demás capacidades. Y nada, quería saber cómo trabajabas tú la fuerza, porque yo creo que los trabajos de coordinación y agilidad son más bien un trabajo neuromuscular, más que eh, una capacidad neta de aplicar fuerza, sino que cómo coordinar el cuerpo, cuánta fuerza o qué tan rápido puedo reclutar cierta cantidad de fibra. Pero que la base para mejorar, siempre siento que es la fuerza, los niveles de fuerza. Entonces, claro, era más o menos eso, cómo tú trabajabas o metías el trabajo de fuerza, o cómo complementabas el trabajo de la fuerza con los trabajos de coordinación, con los trabajos de agilidad, con los trabajos que nos mostraste recién, y creo que quedó súper bien respondido. Pero quizá meterle ahí otra pregunta, ¿desde cuándo o qué edades comienzas a trabajar o es posible comenzar a trabajar? Que yo sé que es un tema súper controversial y que hay veredas muy opuestas en relación a eso, pero desde tu experiencia, ¿cuándo sería bueno meterle trabajo de fuerza a nuestros deportistas?
Ya, respecto a eso, hace poco tuvimos una conversación en un grupo que tenemos igual de entrenadores acá y surgió la misma pregunta. Y yo, como soy nerd, como les contaba al comienzo, me di el tiempo de buscar igual información al respecto y encontré un artículo donde se decía que hicieron una recopilación de informes y de diferentes estudios y no se encontró ninguno en donde dijera que el entrenamiento de fuerza fuera malo para niños. Muchas veces pasa que cuando tenemos a menores creemos que lo vamos a dejar chico, lo vamos a lesionar o va a quedar deforme, por así decirlo, pero en realidad no hay problema, ¿ya? Lo único que se observó es que cuando se trabaja en categorías menores, digamos sub 12, se puede trabajar desde los 10 o 11 años, no hay problema. No ocurre hipertrofia, sino que en vez de crecer, por ejemplo, en volumen, el niño queda igual, pero sí aumenta la fuerza muscular de ese niño, activando y desarrollando una mejor reacción motriz. Respecto a lo mismo que estabas hablando, tenemos que tener ojo igual. Cuando estamos realizando un entrenamiento de fuerza dentro de nuestra periodización, tenemos algunas fases que son de sobrecarga. En esta fase de sobrecarga, lo que va a ocurrir generalmente es que como estamos trabajando y adaptando el cuerpo a cargas de peso mayores, el niño o el atleta se va a descoordinar. ¿Por qué? Porque ganó masa muscular, entonces sus reacciones de repente van a ser más rápidas o más lentas, inclusive van a ser torpes, porque aumentó la fuerza, aumentó la masa muscular y todavía no se acostumbra. Entonces es súper importante trabajar en conjunto lo que es el entrenamiento de fuerza con ejercicios sobre todo propioceptivos y de coordinación, porque va a tener una fase donde mi atleta se va a descoordinar. Por ejemplo, voy a partir, voy a querer hacer un remache y va a cambiar mi timing, ¿ya? No voy a llegar al balón al mismo tiempo, quizás porque estoy saltando más alto, entonces ahí tengo que reestructurar de manera neurológica cuándo va a ser el tiempo, entonces ahí tengo que tener una nueva coordinación con mi armador, una nueva coordinación con mi carrera, entonces tenemos que hacer toda esa adaptación y seguramente porque se mueve más rápido o porque su carrera amplió la fuerza con la que salta o va a saltar mucho más alto, entonces ahí hay una descoordinación que es normal que ocurra si es que estamos haciendo un entrenamiento de fuerza. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor Diego, por la pregunta. Gracias, Karina, por la respuesta. Voy a pedir que abran el micrófono porque no les enganché mucho la pregunta que habla en todas las edades, pero específicamente hay algo que se está moviendo rápidamente para conectar el micrófono. Hola, buenas noches. No, tenía relación con esto de poner ejercicios entre los entrenamientos de fuerza, poner ejercicios de coordinación o de propiocepción, no recuerdo la palabra específica que mencionaste, pero ese tipo de ejercicios en todas las edades o en los pequeñitos solamente. En todas las edades, sobre todo en los más grandes, donde estoy haciendo un trabajo de fuerza más potente, donde estoy trabajando con carga sobre el 80%, es súper importante trabajar estos ejercicios, sobre todo de coordinación y propiocepción, porque como estoy trabajando con hartas cargas, mi deportista, como va a aumentar su fuerza, se va a descoordinar. Entonces tenemos que ir trabajándolo siempre de la mano, sobre todo en categorías mayores. A los chiquititos lo trabajo siempre, pero en categorías mayores no lo puedo dejar de lado, porque si hago solamente un trabajo de fuerza, va a demorar y de repente voy a perder partidos, de hecho, porque mi deportista está saltando mucho y no logró coordinarse con el ataque, voy a perder muchos ataques en ese sentido, porque no me di el tiempo de hacer esa conexión con los ejercicios de coordinación y propiocepción. Así que, para ahorrarnos ese problema, nos ponemos el parche ante la herida y trabajo mucho estos ejercicios de propiocepción y de coordinación. Muchas gracias, Karina. Profesor Nelson, ¿quiere hacer alguna pregunta? Que como está con el micrófono abierto... No, disculpa, que delante te escuché que abriera los micrófonos, pero... ok, no, no hay problema. No hay problema. Bueno, Karina, ya no tenemos más preguntas, creo que se resolvieron la mayoría, algunos se les irán generando al día siguiente, que de repente les queda dando vuelta el contenido y sacan algunas reflexiones y se logran generar nuevas preguntas. Así que creo que es un tema que obviamente podemos volver a trabajar desde otros grandes temas de ir desarrollando, como la fuerza, también otro tipo de ejercicio, inclusive entrar de manera más específica a los ejercicios de agilidad y
de toma de decisiones, cómo podemos ir mejorando esta progresividad de una toma de decisiones simple a una compleja que considero que es fundamental, es lo más importante que se ve en el voleibol, toma decisiones constantemente y en muy poco tiempo. Karina, te quiero agradecer por entregarnos tus conocimientos, por darte el tiempo también de preparar esta charla. Yo sé que como profesora, cerrando semestre, es un tema de loco, escasea bastante el tiempo y aún así nos diste tiempo de tu día a día, desde preparar la presentación hasta ahora. Así que agradecerte un montón por tu tiempo, darte las gracias y esperamos que se sigan sumando también exponentes femeninos, chicas, entrenadoras, preparadoras físicas para estas charlas, porque creo que no es que como dijo el profesor Nelson, no es que sean pocas. Creo que hay que también dar la oportunidad, empujarlas también a que se atrevan, que de repente también es un tema de confianza. A nosotros los hombres también nos pasa. Si bien se pueden dar que hay charlas de hombres, pero yo estoy seguro que hay una cantidad de profesores que tienen muchas ganas de exponer, pero de repente hay que tener harta confianza y atreverse a hacerlo. No es para cualquiera. Pero, como siempre les he dicho, profesores, nosotros siempre estamos tirando los títulos de las charlas para que usted, el que se anime, quiera exponer. Yo de cierta manera trato de ayudarlos, de un poco ir viendo el tema para que se quede dentro del tiempo que tenemos que hacer las charlas, y no es que estén solos, siempre vamos a estar ahí como para poder apoyarlos desde la misma charla y hasta las mismas días anteriores para la presentación. Así que, Karina, muchas gracias y bueno, te dejo ahí para que te puedas despedir. Sí, bueno, muchas gracias a usted igual por dar este espacio donde podemos compartir conocimientos. Yo tengo mucha vocación como profesora y me gusta mucho enseñar. Más allá de enseñar el ramo de educación física, me gusta mucho transmitir lo que sé. Entonces, aunque esté partiendo de repente, aunque mi conocimiento no sea el más amplio, lo poco que tenga lo puedo entregar. Me encanta mucho poder ayudar en esa formación y complementarlo siempre con la información que me puede dar el resto. Tener críticas constructivas igual, yo creo que es algo súper importante. A veces uno se equivoca, a veces está bien. Ambas razones, o sea, ambos resultados nos van a ayudar a crecer al final. Aunque nos equivoquemos, vamos a tener alguna mirada para seguir mejorando, así que es súper bueno. Si alguien tiene alguna duda, si le gustó algún tema igual, si alguien quiere que le mande igual la información sobre el entrenamiento fuerza en pequeño, no hay problema, se los puedo mandar. Y eso, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por asistir, y ojalá se repita en algún momento. Yo feliz de exponer, me gusta mucho. Cuando hago clases en la universidad igual, me gusta mucho presentar, así que tengo harto material por ahí. Así que... Buenísimo. Nada, pues agradecerte, y bueno, lo que siempre hacemos con todos los expositores es entregarle un regalo, que es este aplauso virtual, que les pido a los profesores, por favor, que empiecen a mostrar en su pantalla. ¿Ven? Ahí está ese aplauso, y que también lo podemos hacer a través de la pantalla, de forma de agradecimiento, Karina. Y bueno, profesores, dejarlos invitados para la próxima semana, donde vamos a tener otras charlas de neurociencia, con el profesor Rodrigo Valenzuela. Va a estar muy interesante también, y bueno, tratar de seguir aprendiendo, seguir desarrollándonos durante la semana. También alguno que no esté tan inmerso en el tema de neurociencia, empezar a investigar algo para llegar con alguna preguntita que se podría generar, que de repente se responden solas, sin necesidad de hacerlas. Así que eso, los dejo invitados para la próxima semana. Gracias, Karina, nuevamente. Profesores, si quieren pueden abrir sus micrófonos y despedirse de la profesora, que siempre es entretenido recibir como una palabrita, se siente como más de grupo. Así que pueden abrir sus micrófonos, despedirse, y bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Karina. Karina. Chao, Karina. Gracias, Karina. Gracias. Gracias. Chao, Karina. Gracias, Cari. Chao, Karina. Chao, buenas Gracias noches. por Chao. todo. Gracias, Karina. Bien. Muchas gracias, Karina. Chao a Gracias, todos, Ota. muchachos. Chao. Buenas noches. Chao a todos. Grande oso. Derechito para la casa, cabrito. Oso, esperamos tu charla. Tenemos cortina. Hola, Caro.